A ver, en Viena, en Europa en general, el ambiente que hay es un ambiente como muy propicio para las vanguardias. Es el ambiente en el cual surgen los movimientos artísticos de vanguardia que promueven esta idea del cambio de época. Es un lugar además que es muy atractivo para arquitectos, para diseñadores, para artistas. Y además tiene esa cosa que es solo de Europa, que es la cercanía de todos los centros. Entonces, no es solamente un asunto como del interés de Viena, es como el interés de Europa. Y en cierto modo los arquitectos chilenos que viajan a Europa viajan un poco como a impregnarse de ese espíritu que se encuentra en París en esa época, en Viena, en Berlín. Es un espíritu que está se mueve mucho y además tiene la particularidad de que hay mucho movimiento entre arquitectos de Europa, que se mueven mucho entre países. Por eso uno ve, por ejemplo, que esta gente se viajaba a un país y se educaba con una serie de arquitectos que no siempre eran del país donde estaban. Entonces había una especie como de imbricación permanente de este espíritu como de renovación que era tan atractivo. A ver, hay un aspecto bien interesante que tiene que ver con esa mezcla un poco de estos arquitectos modernos y su interés por la arquitectura tradicional. Una cosa que también tiene Lucio Costa en Brasil, por ejemplo. Eh, la crítica a la arquitectura de la época principalmente se refería en cierto modo, a los excesos de la arquitectura neoclásica de la segunda mitad del siglo XIX, que era vista en muchos de estos contextos como una arquitectura decadente, una arquitectura que no tenía mucho más nuevo que ofrecer. Eso se ve como en los llamamientos de los arquitectos modernos de no mirar a la arquitectura, sino mirar a la ingeniería, por ejemplo, que estaba haciendo cosas mucho más interesantes que la arquitectura. Y en parte esa mirada hacia atrás, un poco hacia la arquitectura tradicional, que aparece en Dávila con estos registros de arquitectura tradicional de Santiago, de Chile, tiene que ver tampoco un poco con esa mirada de la arquitectura que aparentemente es más auténtica, así como que no es la arquitectura que está tratando de imitar estilos y mezclando estilos, sino que de alguna manera busca o proponía una autenticidad de estilo relacionado con el territorio, con la época. Y eso, a partir de las primeras décadas del 20, hasta que terminan teniendo éxito los movimientos de reforma en las universidades, hay una permanente crítica a un sistema de enseñanza y a un sistema de ejercicio de la profesión que en cierto modo hace que el arquitecto opere un poco como el mandado del cliente. Así como el cliente quiere esto, bueno, entonces se hace esto. Y eso yo creo que es una cosa con el cual todos operaban también. O sea, Dávila también trabajaba de esa manera, todos trabajaban de esa manera, pero había una postura crítica tratando de buscar una cosa que fuera distinta. Bueno, tiene un poco que ver con esta idea de que ir a Europa suponía que uno se podía mover fácilmente y también una cosa que normalmente a uno se le escapa un poco en la perspectiva histórica, que en esa época era más fácil moverse entre ciudades porque había una especie como de comunidad artística, por decirlo de una manera. Y también muchos de los arquitectos importantes que había en Europa eran bastante más accesibles de lo que uno pensaría hoy que son arquitectos de ese nivel. Entonces, por eso uno ve estos arquitectos que viajan y es posible que tomen clases particulares con un arquitecto que es muy relevante en la historia de la arquitectura moderna o que trabaje un tiempo en la oficina de otro arquitecto y se vaya moviendo y vaya conociendo distintas experiencias. Entonces, ese tema como de moverse un poco, conociendo distintos arquitectos con los que trabajar y sin estar adscrito, por ejemplo, a una escuela, que era una cosa que normalmente no hacían ellos, sino que viajaban y tomaban esta especie como que hoy día sería una cosa como una especie de la estructura del taller libre, es decir, como ir a asistir a una especie como de conversaciones con estos arquitectos donde uno va un poco aprendiendo esta manera de hacer. Pero es un poco esa estructura de un viaje que es un poco entre turismo y aprendizaje a través de ir conociendo arquitectos, conociendo escuelas, conociendo a estudiantes, metiéndose en los círculos de vanguardia, encontrándose con gente en los cafés, participando un poco de esa vida que yo creo que en esa época en Europa se daba mucho en ese ámbito, como de intercambio, discusión, muy al aire libre también.
Sí, bueno, yo creo que ahí hay otro tema que es interesante y del cual Dávila y otros también son como expresión de eso, que es esta discusión permanente en la historiografía de la arquitectura moderna sobre si la arquitectura moderna es algo importado, algo que llega desde Europa, es una especie de estilo que los arquitectos chilenos traen cuando van de vacaciones a Europa y ven lo que se está haciendo allá y lo traen acá y lo hacen acá, de manera crítica, por ejemplo. Eh, yo creo que la experiencia de personajes como Dávila permiten suponer que la modernidad no es algo necesariamente importado de manera acrítica, sino que es más bien una manera de pensar la vida y las cosas que ocurren. Y que de alguna manera cuando los arquitectos modernos acá en Chile viajan a Europa, encuentran sintonía en lo que ellos también pensaban y cuando vuelven a Chile y ejercen la arquitectura de esta manera, lo hacen evidentemente, algunos por supuesto, otros no tanto, desde un punto de vista en que la adaptación de esos principios al contexto local es evidente. O sea, no se puede trabajar en Chile como si estuviéramos en Europa. Es Chile y muchos de estos arquitectos lo veían así de manera bastante evidente. Y esa estrategia un poco de hacer acá lo que habían visto allá, yo creo que no solamente se explica por un asunto de importación, sino que también se explica por una lo que uno podría llamar como el espíritu del tiempo, así como la manera de hacer las cosas o la manera de pensar los problemas en esa época era a través de herramientas de la modernidad. Entonces, la literatura que circulaba, el arte que se difundía, la arquitectura que se veía, estaba inspirada en estos principios y no siempre era cosa de llegar y copiar un estilo, era también parte de compartir ciertos principios que estos arquitectos que iban y venían, algunos los tomaban porque tenían coincidencia. Había otros que iban y volvían y no tenían ningún tipo de repercusión en su obra, o había otros que sin ir a Europa tenían ese mismo principio moderno muy inserto en su manera de ser. Dávila trabaja un tiempo corto en la oficina de Le Corbusier. La oficina de Le Corbusier además operaba un poco con ese sistema, con esa estructura de oficina un poco de pasantes, es decir, de arquitectos que venían de todo el mundo, que trabajaban un tiempo en la oficina de Le Corbusier, a veces incluso porque eran arquitectos que estaban de viaje por un periodo corto. Entonces llegaban, se conseguían un trabajo, ya sea porque conocían a alguien adentro que los recomendaba, y esto funcionaba como una especie de escuela informal, en cierto modo, que estos arquitectos llegaban, trabajaban un tiempo, colaboraban en algunos proyectos y después se iban. Y, eh, y la oficina de Le Corbusier históricamente siempre fue una especie como de atractor de arquitectos jóvenes que trabajaban. Y Le Corbusier promovía incluso este sistema, de modo que cuando había un colaborador que llevaba mucho tiempo en su oficina, lo echaba rápidamente y para renovar el staff y para que la gente no se quedara pegada como en los métodos de la oficina y lanzaran sus propias carreras. Y, y la experiencia de Dávila en la oficina de Le Corbusier fue una experiencia corta, pero yo me imagino que para él bastante fructífera, bastante marcante en su experiencia. Fue una experiencia, me imagino, colaborando con algunos proyectos de la época. No hay mayores registros como de participación. En general, con lo que pasaba con los colaboradores de Le Corbusier, es que sobre todo en esa época era difícil identificar colaboraciones personales en proyectos. No había esta cosa que hubo después como de coautoría, si se quiere, como de personas que trabajaban en la oficina de Le Corbusier y adquirían un cierto estatus un poco más horizontal con Le Corbusier. En esa época, sobre todo en los 30, era un problema de producción y había efectivamente un staff de estudiantes y de arquitectos jóvenes que llegaban y trabajaban ahí, un poco como mano de obra bastante... Pero claro, si para Le Corbusier no era tan relevante, para estos arquitectos definitivamente los marcó. Y para Dávila, en cierto modo, como con los otros arquitectos chilenos que trabajaron con Le Corbusier, como Duarte y Julián, de alguna manera les marcó un inicio de carrera que les puso una especie de diferencia de haber tenido la experiencia de haber trabajado con Le Corbusier. Y cuando Dávila vuelve a Chile, de alguna manera su posición dentro del ámbito de la arquitectura moderna también fue ayudada por el hecho de tener esa experiencia. Dávila trabajó con distintos arquitectos modernos, fue un arquitecto que estuvo metido dentro de los ámbitos más internos de la arquitectura moderna, que son los arquitectos importantes, los que aparecen en los libros, los que en cierto modo eran los arquitectos que
sus obras publicadas llegaban acá a Chile y eran vistos con admiración. Entonces, un arquitecto que tenía esa experiencia y volvía dentro del ámbito universitario era un impulsor evidente de estas aspiraciones de cambio que se expresaron en distintos momentos en las universidades, que no siempre tuvieron éxito, fracasaron en varias oportunidades hasta que muy tardíamente se lograron cambiar, pero siempre inspirados por estos arquitectos que eran, en cierto modo, modernos de verdad. Yo creo que Dávila tiene, a diferencia de otros arquitectos, tiene una posición bastante privilegiada como una especie de, podríamos decir, una especie de bisagra entre una arquitectura tradicional que ve el rol del arquitecto desde un punto muy alto y la preocupación de los arquitectos por temas sociales y por temas que hoy serían catalogados un poco con ese adjetivo de social. En esa época no necesariamente tenía una connotación de ese tipo, pero sí existía esta idea de que el arquitecto tenía un rol y que había que operar dentro de patrones que no eran necesariamente aquellos de la arquitectura tradicional, en la cual el arquitecto era una especie de diseñador para la clase alta, sino que había que empezar a trabajar dentro de las estructuras del Estado en promover vivienda social, mejoramiento de las condiciones de vivienda. Y eso es una cosa que para los arquitectos modernos chilenos fue una de las grandes maneras de operar y de justificar, en cierto modo, el éxito de la arquitectura moderna. O sea, fue el funcionamiento del Estado como promotor y como utilizador de la arquitectura moderna el que finalmente hizo que la arquitectura moderna tuviera un despegue en Chile y en muchos países de América Latina que no tuvo en otros lugares como en Estados Unidos, por ejemplo, o incluso en algunas otras partes de Europa. Sí, bueno, yo creo que eso es un poco lo que caracteriza a estos arquitectos que están un poco entre medio y que habían sido formados dentro de un contexto muy rígido de la arquitectura tradicional, que habían operado inicialmente dentro de ese contexto, que habían tenido sus primeras experiencias laborales haciendo ese tipo de arquitectura y que después de alguna manera se van como imbuyendo de un espíritu moderno. Y esa es una cosa que yo creo que en estos arquitectos, que eran un poco los viejos modernos, o sea, son los arquitectos que son un poco de la generación de Le Corbusier, no los arquitectos modernos nacidos en el siglo XX, pensemos en Guevara, pensemos en Duarte, que son arquitectos modernos, pero que son ya en cierto modo formados dentro de este contexto. Entonces, estos arquitectos modernos viejos tenían esta especie de operaron siempre dentro de esta situación un poco híbrida. Y Dávila tenía esta cosa híbrida de hacer proyectos de una manera, hacer proyectos de otra, de preocuparse de la arquitectura tradicional, en cuanto a factibilidad de hacer esa arquitectura, no como la que veían arquitectos modernos después, que la veían como un momento histórico interesante, pero que no estaban dispuestos a hacerla de nuevo. Es un episodio curioso, pero yo creo que expresa bastante bien esta idea de hibridación de estilo, en el sentido de que demuestra en cierto modo una cosa que también en los libros de historia de la arquitectura moderna chilena se insiste bastante, que es esta idea de que en algún momento había esta idea de que la modernidad era un estilo más. O sea, uno podía diseñar morisco, neocolonial, neogótico y moderno, como otro estilo. Y Dávila presenta estos tres proyectos al concurso. Yo me imagino que de una manera un poco pragmática, en el sentido de no podemos ser tan radicales porque si no, no nos ganamos el concurso, por lo tanto, probemos un poco qué pasa, tanteando el sentido del jurado. Y presenta un proyecto medio neoespañol andaluz, así como presenta otro, creo que con unos toques más tradicionales, tipo neoclásico, neogótico, no me acuerdo muy bien ese otro proyecto, y presenta este otro proyecto moderno, muy radical también en su modernidad, probablemente mucho más radical en su modernidad que lo que era de radical los otros proyectos, que en realidad eran más bien un ejercicio de estilo más que nada. En cambio, el proyecto moderno, que tampoco hay como evidencias de que fuera el proyecto preferido de Dávila tampoco, o sea, uno puede asumirlo, presumirlo porque es el que ganó finalmente, entonces el que hizo, pero no hay más información sobre eso, o por lo menos yo no la tengo.
Es un proyecto que uno podría decir por suerte ganó porque se hizo y demostró en cierto modo la factibilidad de hacer una arquitectura de ese tipo en un contexto además que era tremendamente tradicional. O sea, Viña del Mar era el lugar donde lo que se construía eran palacetes en los estilos de cualquier parte, y la inclusión del Cap Ducal de alguna manera yo creo que fue una inyección de modernidad en un contexto tradicional que fue bastante revolucionario dentro del contexto viñamarino. Sí, sí, bueno, es un edificio que juega un poco con la imagen del barco, eso es evidente, o sea, uno ve la imagen y es un barco que llega encallado a la costa. Era mucho más radical esa visión en el proyecto original. El proyecto que hay ahora, lo que uno puede ver ahora, es un edificio muy intervenido, es muy difícil ver, salvo en algunos detalles o en algunos ángulos que todavía se nota, es difícil ver la pureza de líneas del proyecto original de Dávila. Era un restaurante, no era un hotel, ahora es un hotel. Era como una especie de restaurante, salón de té, esa era un poco la idea, para tomar el té de la tarde al lado de la desembocadura del Marga Marga. Era un edificio que era, como dices tú, muy funcional, muy simple en su planteamiento. Eran dos terrazas que estaban sobre este montículo preexistente, que era una especie de gran masa de apoyo del edificio, contra el muro de contención de la costa, sobre las rocas. Dávila juega un poco también con esa imagen naval al usar no solamente las ventanas redondas típicas de los barcos, sino también esta idea de las terrazas abiertas, las rampas de acceso, una rampa que ahora ya no existe, pero que uno entraba al Cap Ducal a través de una especie de puente de barco que subía en rampa hacia la primera terraza. Y existía esta idea de que uno estaba permanentemente, podía salir en todo el perímetro a un espacio que era donde tenía la brisa marina permanente, y era como estar efectivamente en un barco. Era un poco jugar con esa imagen, no solamente en términos de estilo, como del estilo náutico que se tiende a llamar, sino también en esta situación como de un poco estar en el agua, no un estilo náutico de un edificio en la tierra, sino que era un poco la posibilidad de hacer un edificio barco de verdad. En esa época Viña del Mar se constituye en el principal balneario de Chile, yo diría, o de la costa Pacífico, bastante amplio. Es un lugar que tiene mucha atracción para el turismo internacional. Es un lugar de muy alto nivel en términos del tipo de gente que va, el tipo de construcciones que hay. Y el Cap Ducal era efectivamente un café dirigido a un estándar bastante alto. Por eso es interesante la incorporación de ese tipo de lenguaje arquitectónico en un contexto de alta sofisticación, en un contexto chileno en que la sofisticación estaba más bien identificada con arquitectura tradicional. O sea, las casas que se hacía la aristocracia en Chile en esa época eran casas que de alguna manera buscaban reforzar esta idea como de la herencia de la aristocracia, como del privilegio heredado. Entonces apelaban a estilos de antes. Y la modernidad era un estilo que era tan nuevo que en cierto modo no prometía ningún tipo de herencia, no prometía herencia con nada. Entonces no era necesariamente el estilo que estaba asociado con la aristocracia. Entonces insertar en un contexto como Viña del Mar un edificio de este tipo, yo creo que fue un evento bastante importante, no solo para la carrera de Dávila como arquitecto, sino también fue una jugada bastante interesante de los promotores del concurso, y cambió, yo creo, bastante el panorama de Viña del Mar. Posteriormente en Viña del Mar se siguieron haciendo intervenciones modernas. Está la playa Caleta Barca al lado, que tiene toda una serie de terrazas y de volados en hormigón, y eso fue construyendo esta idea de Viña como un lugar un poco de una pequeña vanguardia, podríamos decir, donde se daban muchos de los edificios modernos que caracterizan la arquitectura moderna del siglo XX en Chile. Sí, bueno, y Dávila construyó bastantes casas modernas ahí. Construyó una famosa casa que ya no existe en el Camino Reñaca, que era una casa muy siguiendo la línea del estilo barco, de la estética barco. Construyó la casa Flores, esta que tiene los arcos, que es una especie de híbrido medio extraño también, pero que tiene mucho de esta modernidad como volumétrica. Y de alguna manera yo creo que la carrera de Dávila y el Cap Ducal, yo no tiraría toda la responsabilidad al Cap Ducal, pero de alguna manera ayudó a que la arquitectura moderna fuera una arquitectura
en cierto modo, aceptada dentro de ciertos círculos en Chile. Y que no fuera solo un reducto de vivienda social, que podría haber sido una especie de destino no deseado de la arquitectura moderna. Yo creo que buscaba una manera de unificar ciertas herencias arquitectónicas. La casa tiene, si uno la despojara un poco de sus ornamentaciones o de sus terminaciones como españolas, uno encontraría un volumen bastante limpio, no tradicionalmente moderno en el sentido de cubos blancos con ventanas redondas y ventanas corridas, sino que algo más parecido como al expresionismo de los alemanes, con volúmenes curvos, contracurvas, algo que tiene también un poco Juan Martínez en algunas obras, así como en el Templo Gótico Maipú, por ejemplo, que es bastante tardío, pero tiene esta idea como de una libertad de forma que es propia de la arquitectura moderna y que yo creo que Dávila buscaba un poco relacionar con una estética que no necesariamente tenía que terminar siendo estética moderna tipo barco, sino que podía también funcionar con un sistema mezclado con ciertas herencias estéticas, que para él eran parte de su investigación. O sea, a Dávila le interesaba mucho esta idea de que la arquitectura tradicional era una arquitectura que no estaba muerta, sino una arquitectura que todavía podía ser explotada, podía ser investigada y podía seguir siendo utilizada en la medida en que apoyara esta idea nueva, moderna del espacio, de la ciudad, de la relación entre la casa y la calle, la volumetría del edificio. Y esas cosas, si funcionaban, en cierto modo, si se podían hacer, para Dávila eran factibles. Yo creo que parte de esa aspiración como de transmitir este conocimiento pasaba un poco por reconocer que la arquitectura podía tener herencias distintas. Y yo creo que el caso de Dávila es bastante distinto del caso de Guevara, porque Guevara era, no sé, era un miliciano de la arquitectura moderna, no tenía esta herencia extraña, antigua que tenía Dávila, que era parte del contexto en el que Dávila nació. Si Dávila viene del siglo XIX, por lo tanto es un proceso que es distinto, biográficamente distinto. Y yo creo que eso se nota finalmente, o sea, tiene que notarse en la manera como estos arquitectos enfrentaban la arquitectura. Y en el caso de Dávila, como en el caso de otros similares a él, como Juan Martínez, por ejemplo, que también es un arquitecto moderno de la generación de Dávila, que tiene un pasado de estilo, muy interesado por la arquitectura, la hibridación entre arquitectura española y arquitectura moderna, y una cosa que se nota y que yo creo que tiene que ver y que también tiene esta idea de transmisión de conocimiento, porque Juan Martínez fue director de la Escuela de la Chile, fue profesor, fue una persona cuyo rol académico fue muy importante también, igual que el de Dávila. Por lo tanto, esta idea como de transmitir este conocimiento pasaba un poco también por mostrar que había distintas maneras de arquitectura moderna, que no era solamente la arquitectura blanca, tradicional, de los años 20, de cajas puras, sino que ellos promovían esta idea de que en Chile era posible hacer una mezcla sin ser menos moderno. A mí me parece que Dávila es un personaje clave, como otros de su generación, porque cumplen este rol un poco cumplen un rol que de alguna manera hace un vínculo entre una arquitectura que los nuevos modernos o los jóvenes modernos de los años 20 criticaban duramente, pero que no les permitía romper completamente con eso, porque los que venían estaban de alguna manera montados en una especie como de montura, digamos, así como con un pie en la modernidad y un pie en lo tradicional. Y eso yo creo que hizo que probablemente las bases sobre las que se construyó la arquitectura moderna en Chile fueron más sólidas, porque fueron menos exclusivamente combativas. No se basaban solo en una ruptura con el pasado o con una ruptura con las prácticas anteriores de la arquitectura, digamos el siglo XIX, el neoclasicismo, el eclecticismo decimonónico, sino que de alguna manera
permitía hacer este traspaso, esta especie de transición entre una arquitectura tradicional y una arquitectura moderna. Y eso se ve expresado, por ejemplo, en el hecho de que los arquitectos que promovían las reformas y que eran mucho más combativos en la arquitectura moderna, aceptaban como maestros a estos arquitectos que eran, no sé, para Parragués y Guevara, por ejemplo, tener la figura de Dávila, que había presentado un proyecto morisco al Cap Ducal, uno podría decir era anatema, y sin embargo había esta especie de relación de cercanía porque eran arquitectos que estaban un poco haciendo ese traspaso. No fue una ruptura crítica completa, que probablemente habría sido mucho más menos duradera probablemente, sino que efectivamente tenían esta condición de ser intermediarios entre dos situaciones. También hay una cosa como con la capacidad de estos arquitectos más viejos de tener la posibilidad de hacer cosas también, porque traían una serie de contactos, de lazos familiares, de lazos profesionales que les permitían hacer una especie de transición con arquitectos que, entrando desde el rupturismo moderno, tenían pocas posibilidades quizá de hacer cosas. Me parece interesante insistir sobre el punto de estas figuras que no necesariamente operan en una estructura de importación estilística de la arquitectura moderna, sino que son arquitectos que tienen una preocupación moderna de verdad en ellos, en su manera de entender el mundo, y que cuando viajan a Europa, cuando ven arquitectura europea de esta época, de alguna manera sienten una sintonía que hace que respondan de una manera similar. O sea, yo creo que eso hace, por ejemplo, que la arquitectura moderna chilena o la arquitectura moderna latinoamericana sea una arquitectura moderna que no es solo una copia de la arquitectura moderna europea, sino que tiene patrones locales que son ineludibles y que se reconocen en el proceso de desarrollo de esa arquitectura, en la madurez que la arquitectura moderna fue adquiriendo. Y eso solo puede ser en la medida en que los arquitectos que la iniciaron eran arquitectos que tenían una convicción moderna que no solamente se justifica por una importación acrítica, como se ha tratado a veces de caracterizar.